Bendiciones, amados hermanos. Que la gracia de Dios, la misericordia y el poder de Dios se siga manifestando en usted y en su familia. Estuvimos hablando en el segmento anterior la importancia de tener la sabiduría que viene de lo alto, para que de esa manera podamos romper ataduras espirituales en nuestras vidas y para que aprendamos a edificar en la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos enseña en relación a la importancia de llamarle a Él Señor. Si tú te recuerdas, dice la palabra de Dios, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Cuando Dios habla en su palabra, nos está transmitiendo la sabiduría que Él tiene, porque en esa sabiduría Dios creó los cielos y la tierra, las cosas que vemos y aún las que no vemos. En esa sabiduría te creó a ti, me creó a mí, y Él se dio cuenta que lo que Él había creado era bueno y que además era perfecto. Entonces te puedes dar cuenta que cuando realmente nosotros caminamos en esa sabiduría, haciendo la voluntad de Dios, retomando las palabras del maestro que dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre temeroso de Dios, a un hombre que edificó su casa sobre la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel que oye la palabra del Señor y no la hace, le compara a un hombre insensato, a un hombre rebelde, a un hombre altivo, a un hombre soberbio, que edifica su casa sobre la arena, en la cual pueden venir muchos problemas, muchas dificultades y va a ser grande la ruina. Es por eso que el rey Salomón, en el libro de los Proverbios, siempre hace mención de dos personajes importantes, el hombre que es sabio y el hombre que es necio, el hombre que es rebelde. Y ya habíamos dicho en el segmento anterior que los necios son los que desprecian la instrucción de Dios, desprecian la corrección de Dios, dan rienda suelta a sus impulsos y provocan discusiones inútiles. Un hombre necio es también el que confía en sus propias ideas, desechando la sabiduría divina. Si tú te das cuenta cómo este hombre nos habla y nos exhorta a que realmente caminemos en la sabiduría de Dios. Él, desafortunadamente, al pedir sabiduría, no caminó en esa sabiduría, cuando realmente él se regía por la palabra de Dios, que es perfecta. Cuando él se dejó regir por la sabiduría de Dios, fue un hombre enriquecido, fue un hombre prosperado, fue un hombre libre, era un hombre que no tenía ataduras espirituales en su vida. Pero cuando él solamente usaba la sabiduría para alcanzar sus metas y sus propósitos y no vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios, trajo fracasos en su vida. Él dice que el hombre necio, el hombre que menosprecia la sabiduría de Dios, también confía en sus propias ideas. ¿Cuántas veces tú has confiado en tus propias ideas? ¿Cuántas veces has tomado decisiones en base a tus ideas y has menospreciado el consejo de Dios? Si tú te recuerdas, el rey Salomón quiso provocar que su reino se fortaleciera. Y Dios le había dicho que no tenía que involucrarse con reyes paganos ni con gente que no fuera del pueblo de Dios. Pero él, en su propia sabiduría, en su concepto, en sus ideas, determinó aliarse a otras naciones para así fortalecer el reino. Él se olvidó que el que lo había levantado era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era un Dios al cual le dijo que si él era obediente a la palabra y era fiel a la palabra, él lo iba a respaldar como respaldó a su padre David. Y el rey Salomón se dejó llevar por ideas. Él llevó una alianza con gente que no era del pueblo de Dios. Se unió a mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y tú sabes la historia. Vinieron fracasos, vino destrucción, a tal grado que el corazón del rey Salomón se endureció y empezó también a adorar a dioses ajenos. Eso es lo que provoca cuando usamos nuestra sabiduría humana. A veces somos tan ciegos, tan necios, que confiamos en nuestras propias ideas
y no en la palabra de Dios. Y yo quiero exhortarte a que siempre confíes en la palabra de Dios, porque Dios dice en su palabra: ninguno de los que en mí confían jamás serán avergonzados. Que no seamos como el rey Salomón, sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a Dios. Y esa es la exhortación que hoy el Señor quiere que tengamos, tanto para ustedes, para conmigo, a que seamos verdaderamente hombres sabios. Un hombre sabio es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que pone toda su confianza, toda su esperanza, todos sus anhelos en aquel que no solamente hizo los cielos y la tierra, sino en aquel que le creó, lo formó y le dio el soplo de la vida. Así es que la exhortación de Salomón no la echemos a la deriva, ni la echemos en un saco roto. Que aprendamos a caminar en la sabiduría que le va a dar fortaleza, seguridad, confianza, pero sobre todo va a provocar que seas aprobado por aquel que vive y reina y por aquel que dio la vida por ti, para que tengas vida y vida en abundancia. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga.